Hello my friends, bienvenidos a Inglés de Prepa Abierta, este es el nivel 4, módulo 1. El día de hoy veremos las tag questions. Es un tema sencillo si conocen los verbos auxiliares, pero no se preocupen porque estaremos viendo cada verbo auxiliar por separado. Comencemos. Las tag questions son pequeñas preguntas que se colocan al final de una oración. Se utilizan comúnmente para pedir confirmación. Cuando no estamos seguros de algo, utilizamos estas tag questions. Es equivalente a decir en español ¿verdad? O también, por ejemplo, que digamos ¿o no? Veamos un ejemplo para que quede más claro. You are my friend, aren't you? Eres mi amigo, ¿verdad? O podría ser también, ¿eres mi amigo o no? Utilizamos estas tag questions para dar ese mismo mensaje, para pedir confirmación. Únicamente en inglés son un poco más complicadas que en español porque varían dependiendo de la persona y del tiempo en el que se esté hablando. Hay tres reglas importantes que se deben seguir en el uso de las tag questions. La primera es que siempre utilizan los verbos auxiliares. Recuerden que los verbos auxiliares no existen en español. Los utilizamos en inglés para dar a entender en qué tiempo estamos hablando, si es pregunta o es afirmación. Para eso utilizamos los verbos auxiliares. La segunda regla es que con oraciones afirmativas utilizamos las tag questions en negativo. Siempre va a haber un cambio. La regla número 3 es al revés. Para oraciones negativas vamos a utilizar las tag questions en afirmativo. ¿Okay? Si nuestra oración está en positivo, nuestra tag question va a ser en lo opuesto. ¿Okay? Y así. Afirmativo pasa a negativo, negativo pasa a positivo. Si tenemos una oración, I don't like cats. No me gustan los gatos. ¿O sí? Si quisiera hacer esa pregunta, diría I don't like cats. Do I? Paso de la oración negativa de utilizar don't a do en positivo. ¿Ok? Es muy importante el uso de estas tres reglas. Utilizar los verbos auxiliares y cambiar de positivo a negativo y de negativo a positivo. Como bien mencionaba antes, se utilizan los verbos auxiliares en las tag questions. El verbo auxiliar depende del tiempo verbal en el que se hable y también, en ocasiones, sobre quién se esté hablando. ¿Okay? Recuerden que tenemos verbos auxiliares para presente, para pasado, para futuro. Y en ocasiones cambian dependiendo de la persona. Por ejemplo, en el presente simple tenemos dos verbos auxiliares, do y does. Veamos, por ejemplo, en esta oración de abajo. Roberto works in Subway. Doesn't he? Roberto trabaja en Subway, ¿o no? Aquí tenemos el verbo auxiliar que está en negritas, doesn't, porque es el verbo auxiliar que utilizamos en presente simple para terceras personas, para él, para ella o para eso. En este caso hablamos de Roberto, estamos hablando de él. Por eso utilizamos doesn't. Fíjense muy bien que nuestra oración era positiva. Roberto works in Subway. Y entonces el verbo auxiliar que ponemos en la tag question iría en negativo. Doesn't. Otro ejemplo. Roberto worked in Subway. Didn't he? Roberto trabajó en Subway, ¿o no? Aquí nuestra oración está en pasado. Y el verbo auxiliar para pasado es did. Como nuestra oración estaba también en positivo, la tag question iría en negativo. Didn't he? Utilizamos he porque estamos hablando de Roberto, de él. Didn't he? Para profundizar esto, veámoslo por partes. En oraciones positivas, nuestra tag question será negativa. ¿Okay? Si la oración es positiva, pasa a negativa. Cindy loves pizza, doesn't she? Cindy ama la pizza, ¿o no?
Esta oración está en presente, como pueden darse cuenta, y también está en positivo. Cinda loves pizza. Positivo y en presente. Por ello utilizaremos el auxiliar para el presente, pero en negativo. Doesn't. Cindy loves pizza, doesn't she? No se preocupen por ahora por los verbos auxiliares, ya que serán tratados cada uno por separado. En este pequeño módulo veremos solo el uso y en sí a lo que se refieren las tag questions. Al contrario, si nuestra oración es negativa, nuestra tag question va a ser siempre positiva. Cindy doesn't love pizza, does she? Cindy no ama la pizza, ¿o sí? ¿Ven? Estaríamos cambiando nuestro sentido de la tag question. De Cindy doesn't love pizza, does she? A Cindy no le gusta la pizza, ¿o sí? Estaríamos pidiendo confirmación de lo que estamos haciendo. Es por eso que cambia el modo. Si es negativo pasa a positivo, porque así se pide confirmación. ¿Okay? Esta oración es idéntica a la anterior, únicamente cambiamos el modo. La anterior era positiva, esta es negativa. Fíjense bien cómo se cambia para pedir confirmación. Doesn't love pizza, does she? Es importante conocer y memorizar esta regla. Positivo, negativo, negativo a positivo. Recapitulando el uso y la estructura de las question tags, ya que los veremos a continuación con cada uno de los auxiliares, los conocimientos necesarios para usar las question tags son los verbos auxiliares y ser capaz de identificar si la oración es positiva o negativa. En negativo, obviamente, siempre vamos a tener el not o la contracción apropiada. Por ejemplo, this topic is going to be easy for you, isn't it? Este tema será sencillo para ustedes, para ti, ¿o no? Aquí nuestra oración, si se pueden dar cuenta, está en positivo, ya que no tenemos ningún not. Pero nuestra question tag pasaría a ser negativa. ¿Ok? Recapitulando, positivo a negativo, negativo a positivo y siempre utilizar los verbos auxiliares. En los siguientes módulos veremos las question tags dependiendo del verbo auxiliar, dependiendo del tiempo en el que esté nuestra oración principal.